Mi corazón se acelera al recordar lo que pasó el fin de semana pasado. Mis amigos y yo decidimos hacer un último viaje de campamento antes de que terminara el verano. El destino era Fork Lake, un lugar apartado enclavado en lo profundo del bosque, un lugar conocido por sus impresionantes puestas de sol y sus inquietantes leyendas. Todavía puedo escuchar el susurro de los árboles y los lejanos ululatos de los búhos en mi mente, pero ahora parecen advertencias siniestras en lugar de los sonidos pacíficos que pensé que eran. Mis amigos, Ryan, Sarah y Julie, estaban tan emocionados como yo cuando llegamos a nuestro campamento. Tan pronto como armamos nuestras carpas bajo el manto de estrellas, hicimos una fogata y nos dimos un festín de hamburguesas y malvaviscos. Compartimos historias de fantasmas. Las risas puntuaban los escalofriantes relatos, pero en el fondo, sentía una ansiedad creciente que no podía quitarme por completo de encima. Había leído sobre las historias que rodeaban al bosque Blackwood, los habitantes embrujados, la gente que vagaba demasiado lejos y nunca regresaba. Pero lo descarté, pensando que era solo una superstición. Más tarde esa noche, mientras el fuego crepitaba y nuestras risas se apagaban, un silencio incómodo envolvió el bosque. Fue entonces cuando lo noté. Una sombra revoloteando entre los árboles. Se lo señalé a mis amigos, pero se rieron, pensando que era un ciervo, o tal vez un truco de la noche. Aún así, la sensación de ser observados me carcomía. Cuando se acercaba la medianoche, decidimos dar por terminada la noche. Sarah y Julie se arrastraron hasta su tienda, riendo, mientras Ryan y yo nos quedamos junto al fuego un poco más. ¿De verdad crees en todas esas leyendas?, preguntó Ryan, atizando el fuego con un palo. Son solo historias para asustar a los niños. Tal vez, respondí, mirando inquieta hacia los árboles. Pero hay algo extraño en este lugar. Ryan se encogió de hombros y arrojó otro leño al fuego. Mientras las llamas se elevaban y dejaban al descubierto la oscuridad que nos rodeaba, vislumbré de nuevo esa sombra que pasaba a toda velocidad. Mi corazón se aceleró, pero decidí no darle importancia. Después de todo, podía sentir el calor del fuego, oír la risa confiada de mis amigos y ver las brillantes constelaciones titilando en lo alto. Se suponía que iba a ser una aventura. Alrededor de las 2 de la mañana, me desperté de golpe con un fuerte estruendo. La tienda de Sarah estaba inquietantemente silenciosa. Ryan y yo intercambiamos miradas preocupadas antes de coger las linternas y acercarnos de puntillas para ver cómo estaban las chicas. Cuando nos acercamos, sopló una ráfaga de viento frío, seguida de un susurro que parecía venir del interior de la tienda. ¿Sarah? ¿Julie?, grité con la voz ligeramente temblorosa. No hubo respuesta, solo un silencio inquietante. Abrimos la cremallera de la solapa de la tienda y fue entonces cuando la oscuridad me envolvió de verdad. Las chicas se habían ido. Tanto sus sacos de dormir como sus pertenencias estaban intactos, pero no estaban por ningún lado. El pánico se apoderó de mí y el corazón me latía con fuerza contra la caja torácica. Deben estar jugándome una broma, ¿no? Ryan se rió a medias, aunque ni siquiera él parecía convencido. La inmensidad del bosque parecía sofocante mientras gritábamos frenéticamente sus nombres, nuestras voces engullidas por la oscuridad opresiva. Los minutos se convirtieron en horas mientras buscábamos cerca del lago y los bosques circundantes. Nuestras linternas parpadeaban a medida que el cansancio se apoderaba de nosotros. No había señales de ellos. Al amanecer me di cuenta de algo escalofriante. No estábamos solos. Una presencia escalofriante parecía envolver el aire, algo antiguo y siniestro. Sentí un aliento frío en la nuca, y cuando me di la vuelta, allí estaba, una figura que emergía de las sombras. Era una mujer pálida y desaliñada, con los ojos hundidos y sin vida. Su boca se torció en una sonrisa y pude sentir una amargura sobrenatural que irradiaba de ella. «No pueden oírte», susurró, su voz como escarcha asentándose sobre mi piel. «Ahora pertenecen al bosque», Ryan gritó, y el sonido destrozó el aire como un cristal. En ese momento de puro terror, estalló el caos. Corrimos de regreso a nuestro campamento, pero el mundo parecía deformado. El bosque se espesó a nuestro alrededor. Los árboles se alzaban como gigantes atrapándonos entre sus ramas nudosas. «Por aquí», grité, girando a la izquierda hacia un sendero estrecho que esperaba que nos llevara de regreso al auto. Pero cuanto más nos adentrábamos, más vivo parecía el bosque, con raíces que se aferraban a nuestros pies y ramas que se extendían hacia abajo como manos esqueléticas. Con cada paso,
Sentía el peso de algo que nos perseguía, un instinto primario que nos impulsaba a correr más rápido. Tropezamos con la mochila de Ryan, pero ni rastro de nuestros amigos. Cuando salimos a toda velocidad a un camino de tierra que parecía no existir momentos antes, el sol ya estaba saliendo, proyectando sombras espeluznantes sobre todo lo que me rodeaba. Con el corazón palpitando con fuerza, me volví para echar una última mirada al bosque. Podría jurar que vi a Sarah de pie entre los árboles, con el rostro pálido y la expresión sin vida, antes de desvanecerse en la oscuridad una vez más. Nos alejamos del lago Fork en silencio. El horror todavía se apoderaba de nuestros corazones. El bosque se alzaba detrás de nosotros, con sus antiguos secretos bien guardados. La última fogata permanecería apagada para siempre, un duro recordatorio de las almas perdidas en sus profundidades. Ahora, cada vez que paso por un bosque o escucho el crepitar de una fogata, recuerdo ese día y me recorre un escalofrío. Los viajes de campamento que alguna vez adoraba han perdido su magia. Acampar es uno de mis pasatiempos favoritos. Hay algo en estar en el desierto, rodeado de naturaleza y lejos del ajetreo y el bullicio de la vida diaria que se siente increíblemente liberador. He estado en innumerables viajes de campamento a lo largo de los años, pero ninguno tan memorable como el que estoy a punto de describir. Era una fresca noche de otoño, y había decidido hacer un viaje de campamento en solitario a las montañas Adirondack. Había escuchado que el follaje otoñal allí era absolutamente impresionante, y no podía esperar para experimentarlo por mí mismo. Llegué al campamento justo cuando el sol se estaba poniendo, arrojando un cálido resplandor dorado sobre los árboles. Rápidamente armé mi tienda y encendí una fogata, sintiendo que una sensación de paz y satisfacción me invadía. Pero a medida que avanzaba la noche, comencé a sentir una sensación de inquietud. Lo atribuí a estar solo en el bosque, pero no podía quitarme la sensación de que me observaban. Traté de desestimarlo como mi imaginación desbocada, pero a medida que pasaban las horas, la sensación solo se hizo más fuerte. Fue entonces cuando lo escuché. Un gruñido gutural bajo que provenía de la oscuridad más allá de la luz de mi fogata. Me congelé. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me dije a mí mismo que era solo un oso o algún otro animal, pero en el fondo, sabía que era algo mucho más siniestro. El gruñido se hizo más fuerte y, de repente, lo vi. Una figura enorme que emergía de las sombras. Medía al menos 2 metros de alto, con astas retorcidas que sobresalían de su cabeza y ojos brillantes que parecían atravesarme. Su piel era gris y moteada, colgando de su esqueleto en tiras destrozadas. Era el Wendigo, y había venido a por mí. Me tambaleé hacia atrás, con el corazón acelerado mientras trataba de escapar. Pero el Wendigo era rápido y rápidamente cerró la distancia entre nosotros. Podía sentir su aliento helado en mi cara, y supe que estaba a unos momentos de la muerte. Pero entonces, sucedió algo milagroso. Justo cuando el Wendigo estaba a punto de atacar, un grupo de excursionistas salió del bosque. Sus linternas iluminaron a la criatura y la hicieron retroceder. Gritaron y le arrojaron piedras, empujándola hacia la oscuridad. Estaba en estado de shock, incapaz de moverme o hablar. Los excursionistas se reunieron a mi alrededor y me preguntaron si estaba bien. Logré asentir, todavía demasiado aterrorizada para hablar. Se ofrecieron a ayudarme a empacar mi campamento y caminar de regreso por la montaña, y acepté agradecida. Mientras caminábamos, me dijeron que habían oído historias sobre el Wendigo durante años, pero que nunca lo habían visto. Dijeron que era una criatura nacida de la avaricia y el canibalismo, un monstruo que rondaba los bosques y se aprovechaba de los débiles e incautos. Sabía que nunca olvidaría esa noche. El terror de enfrentarme al Wendigo, el alivio de ser salvada por los excursionistas y el asombro de experimentar algo tan sobrenatural y aterrador, pero incluso ahora, mientras estoy sentada aquí a salvo en casa, no puedo evitar sentir una sensación de inquietud, porque sé que el Wendigo todavía está ahí afuera, en algún lugar de la oscuridad, esperando a su próxima víctima, y no puedo evitar preguntarme, ¿tendré tanta suerte la próxima vez? Siempre me había gustado acampar. La emoción de escapar del ajetreo y el bullicio de la vida de la ciudad y sumergirme en la tranquilidad de la naturaleza era algo que apreciaba. Ese verano, mis amigos Jake, Sarah y yo decidimos hacer nuestro viaje anual de campamento a Windy Pines, una zona boscosa y densa conocida por sus impresionantes vistas
y su rica vida silvestre. Esperaba risas y aventuras, pero lo que experimenté perseguiría mis sueños durante años. Partimos un viernes, emocionados y listos para desconectarnos del mundo. El viaje a Windy Pines nos llevó por caminos sinuosos, vegetación exuberante y cielos azules claros. Cuando llegamos el sol estaba bajo en el cielo, arrojando un resplandor anaranjado sobre el paisaje. Una hermosa vista que prometía un comienzo encantador para nuestro fin de semana. Después de montar nuestra tienda de campaña cerca de un arroyo centelleante, juntamos leña para una fogata. Jake, el autoproclamado maestro del fuego, apiló los troncos con destreza, y pronto estábamos sentados alrededor de las llamas crepitantes. Las risas resonaron en el bosque mientras compartíamos historias de fantasmas, historias inocentes destinadas a provocar y emocionar. Pero poco sabíamos que el verdadero horror estaba a punto de comenzar. A medida que caía la noche, sentí un frío inquietante que recorría el campamento. Una espesa niebla comenzó a entrar, oscureciendo los árboles y cubriendo el área en oscuridad. Sara, percibiendo la atmósfera inquietante, sugirió que jugáramos a un juego para aligerar el ambiente. Decidimos jugar una simple ronda de verdad o reto. Cada desafío provocó risas, pero la alegría duró poco cuando Jake me retó a aventurarme un poco más en el bosque armado solo con mi linterna. «Vamos, será divertido», me animó Jake, con los ojos brillantes de picardía. Sintiéndome valiente, acepté y caminé hacia las sombras de los imponentes árboles. Mientras daba un paso tras otro, la risa de la fogata se desvaneció en susurros, y me sentí completamente solo. El haz de luz de mi linterna apenas penetraba la oscuridad que se acercaba, iluminando solo un trozo de tierra frente a mí. Cuanto más avanzaba, más se me enroscaba en el estómago la sensación de miedo. De repente, lo oí. Un sonido crujiente, como el de unas ramas que se rompen bajo mis pies. Mi corazón se aceleró y se me puso la piel de gallina. «Es solo tu imaginación», murmuré, obligándome a respirar con calma. Dirigí la luz hacia el ruido, pero no surgió nada. El bosque parecía contener la respiración, esperando con anticipación algo que no podía comprender. Después de lo que me pareció una eternidad, finalmente decidí regresar. Cuando me di la vuelta, vislumbré una figura grande y sombría que acechaba entre los árboles. Se me heló la sangre. La criatura estaba distorsionada y era grotesca, con extremidades alargadas y rasgos anormalmente afilados. No podía ver su rostro, pero sentí que me observaba. La sensación me puso los pelos de punta, mis piernas me gritaban que corriera, pero estaba clavada en el suelo. Un miedo como nunca antes había sentido corría por mis venas. Entonces lo oí, un gruñido gutural que me hizo correr de vuelta al campamento. La sensación de que me perseguían me envolvió, aunque no me atreví a mirar atrás. Atravesé la cubierta de árboles, jadeando. Jake y Sara se sorprendieron al verme, con los ojos muy abiertos y temblando. «¿Qué pasó?», preguntó Jake. «Hay algo ahí fuera, una criatura», balbuceé. Mi voz apenas era más que un susurro. Intercambiaron miradas infundadas, diversión mezclada con preocupación. «No seas ridícula», dijo Sara, poniendo los ojos en blanco. «Son solo las historias que te afectan». Pero mi miedo era real. Todavía podía sentir la presencia de la criatura acechando en las sombras, una sensación de la que simplemente no podía deshacerme. Decidimos dar por terminada la noche, pero no me resultó fácil dormir. Mi mente corría con pensamientos de lo que había visto. Alrededor de la medianoche, un aullido escalofriante rompió el silencio. Un sonido diferente a todo lo que había escuchado antes. Resonó por el bosque, enviando escalofríos por mi columna vertebral. Jake se sentó instintivamente, mirando hacia los árboles oscuros. «¿Qué fue eso?», preguntó, su bravuconería flaqueando. Me incorporé de golpe, completamente despierta ahora. Sara se aferró a Jake, y sentí que la culpa crecía dentro de mí. ¿Mi desafío había conjurado esta pesadilla? Minutos después, otro aullido aterrador llegó a nuestros oídos. Esta vez, se unió el sonido de pasos pesados que se acercaban. El suelo tembló debajo de nosotros. Mi mente corría. Fuera lo que fuese esa criatura, de alguna manera, me había seguido de vuelta. Presos del pánico, salimos a toda prisa de nuestros sacos de dormir, tratando desesperadamente de idear un plan. «Vamos a buscar el coche», sugerí, pero el miedo nos había paralizado. Nos volvimos para encarar las oscuras fronteras del bosque.
El fuego iluminaba solo una pequeña fracción de nuestro entorno. Fue entonces cuando la vimos. La criatura emergió de la línea de árboles, iluminada por las llamas. Jake se quedó paralizado. Sarah se agarró de su brazo y dejó escapar un jadeo de terror. La criatura era de pesadilla. Su piel era de un gris enfermizo. Cubría descuidadamente huesos demacrados, con ojos amarillos brillantes que brillaban en la oscuridad como brasas ardientes. Su boca se torció en una sonrisa grotesca que reveló dientes afilados como navajas. No recuerdo quién gritó primero. Los siguientes momentos sucedieron en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros instintos se activaron. Agarramos todo lo que pudimos encontrar y corrimos hacia el sendero en una carrera loca. Detrás de nosotros podíamos escuchar los gruñidos guturales y la respiración agitada de la criatura, mientras nos perseguía, implacable en su persecución. Tropezamos entre la maleza, las ramas nos arañaban los brazos y las piernas, la oscuridad nos envolvía como un sudario. Finalmente, llegamos al camino que salía del bosque y prácticamente nos lanzamos hacia el auto. Detrás de nosotros, el gruñido de la criatura resonaba en la noche, pero la adrenalina nos impulsaba hacia adelante. Encontrar el auto fue como un milagro. Busqué torpemente mis llaves, y cuando el motor rugió al ponerse en marcha, nos alejamos a toda velocidad, con el corazón acelerado, y el mundo exterior convertido en una neblina borrosa de árboles y sombras. Nunca volvimos a hablar de Windy Pines. Cada vez que nos reuníamos, la mera mención de acampar nos inquietaba. Los recuerdos de esa noche persistían como la niebla que había atormentado el bosque. Aunque ha pasado el tiempo, la imagen de esa criatura sigue grabada en mi mente, un recordatorio de que a veces la oscuridad esconde secretos que es mejor no descubrir. A pesar del terror y la angustia, todavía me encanta acampar. Pero cada vez que elijo un lugar para acampar, no puedo evitar mirar hacia el bosque sombrío, medio esperando ver esos inquietantes ojos amarillos observándome. El miedo a lo desconocido ahora camina conmigo, un eco escalofriante que siempre acompañará mis aventuras al aire libre. Hay un dicho que dice que acampar te acerca a la naturaleza, pero lo que no te dicen es que la naturaleza, en su forma más cruda, puede ser aterradora. Mientras estoy sentada aquí junto a la luz parpadeante de la fogata, no puedo quitarme la sensación de que me están observando. Tal vez sean las sombras que bailan en los árboles o el susurro de las hojas que acompañan al viento. Sea lo que sea, me da escalofríos en la columna vertebral como una mano fría y húmeda que me aprieta el corazón. No vine aquí en busca de terror, pero parece que lo encontré de todos modos. Se suponía que iba a ser una escapada de fin de semana, una oportunidad para relajarme y conectarme con la naturaleza. Reuní mi equipo, empaqué mi auto y partí hacia las colinas de fundición del Parque Nacional Evergreen, con un par de amigos cercanos. El viaje estuvo lleno de bromas alegres, risas y alguna que otra historia espeluznante que mi amigo Zach había escuchado alrededor de la fogata durante viajes anteriores. Me reí entre dientes ante las historias de criaturas que acechaban en las sombras, solo historias para asustarnos un poco, pero en el fondo, una parte de mí se sentía incómoda. Mientras el sol se hundía en el horizonte, montamos nuestro campamento junto a un lago sereno. La luz de la luna pintaba el agua de un plateado fantasmal, hermoso pero inquietante. Encendimos el fuego. Su resplandor anaranjado titilaba contra los árboles que se oscurecían, y nos instalamos para la primera noche de nuestra aventura. Compartimos historias, la mayoría de las cuales eran del tipo mundano, trabajo, relaciones y viajes de campamento anteriores, hasta que Zach decidió compartir una leyenda local sobre la zona. Según él, había gente desaparecida en estos bosques. Se decía que una entidad, a la que llamaba el Vigilante, se aprovechaba de los campistas desprevenidos, atrayéndolos hacia lo más profundo de los árboles antes de consumirlos. Al principio nos reímos, pero luego, a medida que avanzaba la noche, el bosque comenzó a deformarse y retorcerse alrededor de nuestro campamento. Los sonidos del bosque se transformaron en una cacofonía que parecía casi viva. El crujido de las ramas, los lejanos ululatos de los búhos que se volvieron amenazadores para mis oídos, y el susurro de las hojas que parecían susurrar secretos que no se suponía que yo supiera. Cuando miré a los árboles, parecían inclinarse hacia mí, casi invasivos, como si fueran centinelas gigantes, que observaban cada uno de nuestros movimientos. A medida que avanzaba la hora, la fatiga comenzó a instalarse.
Me retiré a mi tienda, donde las paredes parecían barreras delgadas contra el mundo exterior. Con el suave zumbido de los grillos arrullándome, me dejé llevar por un sueño inquieto. En algún momento de la noche, me desperté con la sensación de que algo andaba mal. Silencio. Los grillos habían parado. El fuego se había reducido a brasas. Y entonces, allí estaba, un golpe suave, casi rítmico, resonando en el silencio, pulsando como un latido del corazón. Salí de mi saco de dormir y miré hacia afuera de mi tienda. La noche estaba llena de oscuridad, de esas que se te pegan a la piel y se te meten en los huesos. Distinguía los contornos de las tiendas de mis amigos y las brasas moribundas de nuestra hoguera, pero algo más acechaba más allá de la luz. Entrecerré los ojos para mirar hacia las profundidades de los árboles, sintiéndome como si me estuvieran arrastrando hacia un abismo desconocido. Fue entonces cuando lo vi. Una figura, apenas perceptible, moviéndose justo más allá de la periferia de la luz de la hoguera. Mi corazón se aceleró. ¿Era uno de mis amigos gastándome una broma? Grité suavemente, pero no obtuve respuesta. Con cautela, salí de la seguridad de mi tienda. La figura se movió de nuevo, e incluso en la penumbra, pude distinguir su forma grotesca. Estaba agachada cerca del suelo, con las extremidades anormalmente largas, casi como las de una araña. Me quedé paralizada. El miedo me ahogaba. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando me di cuenta de que no se trataba de una broma casual. Era algo de otro mundo, algo que pertenecía al reino del horror. Una criatura, grotesca y horrorosa, me devolvió la mirada con ojos hundidos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Podía ver su piel gris podrida, cetrina y estirada sobre huesos que parecían demasiado delgados. No pertenecía al bosque, era una afrenta al orden natural, una encarnación del terror. El pánico se apoderó de mí cuando me volví hacia mi tienda, con el corazón palpitando fuerte. Me apresuré a entrar, cerrando bien la cremallera, con la mente acelerada. Podía oírlo moverse ahora, arañando la tela exterior de la tienda, dando vueltas. Mis amigos seguían durmiendo, felizmente inconscientes del horror que nos acechaba. Todo el mundo dice que la reacción de lucha o huida se activa en momentos como este, pero la mía se había estancado, dejándome paralizada por el miedo. Estaba esperando lo inevitable. De repente, oí un ruido más fuerte cuando las garras de la criatura atravesaron la tela. Jadeé, y me llevé la mano a la boca en un intento de ahogar cualquier sonido de terror. Se detuvo, casi como si estuviera escuchando. Ese momento se sintió como una eternidad. Corrí hacia mi teléfono, rezando por un milagro. La pantalla se iluminó en la oscuridad. No había señal. La sensación de aislamiento me invadió, golpeándome la cara con tanta fuerza que me dejó sin aliento. Luego se escuchó un grito penetrante y primario, un sonido tan inquietante que me sacudió el alma. En un momento de coraje temerario, me arrojé contra la cremallera, la bajé de un tirón y salí corriendo al aire libre. Necesitaba advertir a mis amigos. Tropecé torpemente, casi me caigo mientras corría hacia la tienda de Zack, sacudiéndola desesperadamente, gritando su nombre. Fue entonces cuando oí el frenético susurro a mi lado. Sonaba como si mis amigos ya estuvieran despiertos. Me di vuelta y vi que sus tiendas estaban vacías y que las sombras se movían a mi alrededor. ¿Dónde están, chicos?, grité. Y la única respuesta que recibí fue el sonido gutural que provenía de más allá de la luz del fuego. La criatura había encontrado un festín. Presas del pánico, corrimos hacia la carretera, abandonando todo lo que habíamos traído con nosotros. Mi corazón se aceleró al ver el resplandor de los faros a lo lejos, el único faro de seguridad. Pero el bosque susurraba más fuerte con cada paso, burlándose de mí con el inquietante recordatorio de que no estábamos solos. Nuestro fin de semana de campamento se convirtió en una pesadilla, y terminó con nosotros corriendo de regreso a nuestro auto, con los escalofriantes gritos de la criatura resonando en nuestras mentes mucho después de que hubiéramos huido. No esperamos a ver si nos seguía. No fue hasta que estuvimos a salvo en la carretera que me di cuenta de que nunca volvería a acampar.